Muy bien. Abran su Biblia, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y mientras ustedes abren su Biblia, me espero unos momentos. Cuando encuentren esa porción de la Escritura, digan amén. Y luego todos oramos juntos y nos ponemos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por estos testimonios dados por Lili y Santiago, Señor. Pedimos que tú sigas obrando en sus vidas, ayúdales, Señor, a madurar, a crecer, y Señor, que ese deseo de compartir el Evangelio de Jesucristo con los demás, Señor, no se apague, no se muera, Señor, sino que tu Espíritu los llene de valor para compartir en sus escuelas, en su familia, en su trabajo, si es que trabajan, Señor, y que todo lo que hagan pueda ser usado por ti para traer más jóvenes a los pies de Cristo. Al abrir tu palabra, Señor, nos encomendamos a ti para que nos enseñes a través de ella y nos muestres, oh Dios, como tu pueblo, cómo debemos de responder a lo que tú has hecho por nosotros, lo que esperas de nosotros. Señor, sabemos que tú has proveído nuestra salvación por medio de la sangre de tu Hijo en la cruz, pero también sabemos que nos tienes aquí en la tierra para llevar a cabo ciertas obras que van a servir para expandir tu reino y dar a conocer a Jesús. Así es que ayúdanos, Señor, a poder entender esto hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, estamos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Y aunque lo que vamos a ver en el capítulo 25 tiene mucho que ver con lo que vimos en el capítulo 24, hablando de los últimos días, hablando de estar preparados, hablando de que no se sabe cuándo va a ser la venida del Señor y de tener todo lo que tenemos que tener listo nosotros como creyentes para cuando Él vuelva, ya sea por su iglesia, ¿sí?, que vamos a ser llevados en el rapto, o ya sea para su regreso a la tierra físicamente. Vamos a ver hoy más acerca de ello en el capítulo 25. El capítulo 25 consiste de 3 parábolas básicamente, 3 cosas que algunos autores le llaman parábolas. Vamos a ver hoy la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ver la semana que entra la parábola del siervo negligente. Y vamos a ver también el juicio de las naciones. Cosas importantes que como creyentes debemos conocer para saber en dónde nos encontramos, para saber qué es lo que el Señor está haciendo entre nosotros y para poder identificar, ¿sí?, lo que el Señor quiere hacer. Entonces, en el capítulo 25 comienza precisamente con la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no tienen ningún significado especial, por así decirlo, algún significado espiritual. El número de las vírgenes tampoco tiene nada que ver, porque el énfasis no son las vírgenes, sino lo que algunas de las vírgenes hicieron y otras no. ¿Sí? Y tiene que ver con el inminente regreso de Jesucristo, como dije, por su iglesia o su segunda venida. Esta parábola sigue tratando de nuevo con el tema de la necesidad de estar listos y sirve para hacer un contraste entre los que estarán listos y los que no. ¿Sí? Es importante ese contraste, porque cuando vemos contrastes entre una cosa y otra podemos ver la diferencia claramente y podemos saber nosotros en qué campamento nos encontramos. En este caso de las 10 vírgenes hubo 5 que fueron prudentes y 5 que fueron insensatas. ¿En qué campamento nos estamos encontrando nosotros ahorita? Eso es lo que queremos ver. Entonces, pensando en todo esto que acabo de decirles como introducción, vamos a comenzar. En el capítulo 25, versículo 1 de Mateo, en donde leemos esto: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Noten, en aquel tiempo, ¿qué tiempo es el que está hablando? El periodo de tiempo del que se ha estado refiriendo a través de todo el capítulo 24, tanto lo uno, que es el rapto de la iglesia, como lo segundo, que es la venida del Hijo del Hombre. Cuando todo esto esté pasando, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Ahora, la palabra que se traduce aquí, vírgenes, también puede traducirse joven no casada o joven soltera o doncella, ¿sí? Y estas eran en aquel tiempo, en el contexto de lo que estamos viendo aquí, estas eran lo que en nuestros tiempos se llamarían damas. Sí se les llama, ¿verdad? En las bodas, las muchachas que acompañan a la novia, damas, madrinas, etcétera. Esto es lo que estas vírgenes serían.
Cuando se habla de recibir al novio, ¿sí? Esto es algo especial también, porque las bodas judías consistían en 3 etapas. Las bodas judías consistían en 3 etapas. La primera etapa era el compromiso. Pero no era el compromiso como nosotros conocemos el compromiso, ¿verdad? Muchacho se enamora de la muchacha se enamora del muchacho gasta un dineral tremendo en el anillo, muchacho va y le da el anillo a la novia dice que sí, ¿verdad? Pero luego se arrepiente y se queda con el anillo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La novia dice que sí se casa con él y ya quedan comprometidos. Este no era el caso en aquel tiempo y no es el caso en muchas culturas de nuestros días. Entonces la primera etapa del matrimonio es el compromiso, pero ese compromiso era un acuerdo formal que se hacía entre los padres de los novios. ¿Okay? Los novios ni vela tenían en el entierro, ¿sí? El muchacho miraba a una muchacha, va y le dice a su papá, papá, la quiero, ¿verdad? Y el papá va y habla con los papás de la muchacha y les dice, mi hijo quiere a tu hija, así es que ¿qué onda si hacemos un trato y los casamos? ¿Verdad? Mi hija ya está de edad de casarse, de tener hijos, etcétera. Tu hijo se ve como alguien responsable, vamos a casarlos. Qué chulada, ¿verdad, papás? Que pudiéramos hacer eso. Desafortunadamente no se puede, ya no estamos en esos tiempos ni somos de esa cultura, así es que las muchachas escogen con quién y los muchachos escogen a cuál, etcétera, etcétera, y pues ahí estamos apoyándolos y ayudándoles y tratando de dirigirlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso es importante que conozcamos la perspectiva del matrimonio bíblico para que nosotros como padres podamos guiarlos a través de ella. Entonces, primero, el acuerdo formal que se hace entre los padres de los novios. La segunda etapa era el disposorio, se le llamaba, disposorio. La ceremonia donde se hacían compromisos mutuos el novio con la novia. Si se acuerdan, se nos dice, habla acerca de María y se nos dice que estaba desposada con José. Eso no quiere decir que ya estaba casada, eso quiere decir que simplemente se habían reunido y delante de testigos y familia habían hecho un compromiso formal delante de ellos. Los novios en esta segunda etapa del desposorio se comprometían a ser fieles el uno al otro mientras llegaba el día en el que el novio pudiera llevarse a su novia a su casa para consumar el matrimonio, ¿sí? Eso es lo que era el desposorio. Ese desposorio podía tardarse hasta 1 año o más. Acuérdense, los padres hacían el trato, los novios se desposaban y el novio se iba a construir, a preparar lo que iba a ser la casa a donde iba a llevar a su esposa. La tercera etapa era el matrimonio. De nuevo, que a veces podía durar hasta 1 año en llegar. Durante este tiempo se suponía que el novio estaría construyendo un aposento, una casa, normalmente en la casa de su padre, en la casa del novio, a donde llevar a su esposa una vez que se casaran. Cuando el esposo tenía todo listo, sí, imagínense, los papás hicieron el trato, ellos se prometieron esto y aquello, se comprometieron el uno con el otro. El novio se va a preparar todo para llevarse a la novia. Y cuando el esposo tiene todo listo, sí, él y sus amigos entonces iban a la casa de la novia a una hora que nadie esperaba que fueran. A una hora que nadie esperaba que fueran. Y la tomaba la novia y la llevaba a la casa de su padre, en donde se consumaba entonces sí el matrimonio y luego se tenía una gran fiesta de bodas como las que leemos en Juan 2, las bodas de Canaán, que algunos describen como una fiesta de hasta 7 días. ¿Ok? Entonces, los padres hacían el compromiso, los novios se comprometían, el esposo iba a preparar un lugar, el esposo a una hora que no sabían, ni un día que no sabían, venía, tomaba a su novia, se la llevaba a casa, consumaban el matrimonio y luego una fiesta de 7 días. Ándele, ¿cuánto mole se necesitaría hacer para una fiesta de 7 días? O quizás había mole, había birria, había barbacoa, yo no sé. Si usted quiere hacer una boda de ese tipo y tiene todo eso, por favor, llámeme, ¿sí? Y desde luego que estoy ahí, regalo en mano. Ahora, esto es importante, esto que les acabo de decir, porque a menudo las bodas judías se usan para ilustrar lo que pasa entre la iglesia
la novia, y Jesús, el esposo. Sí, porque vemos a Jesús en diferentes porciones de la Escritura descrito como el esposo. Vemos que se nos habla de Él como el esposo y sabemos por lo que leemos en Efesios 5 que se refieren a Él como el esposo porque Él es el esposo de la iglesia y la iglesia es su novia o esposo. Si ustedes se acuerdan, lo estudiamos en Mateo capítulo 9, no lo van a poner en la pantalla, pero en Mateo capítulo 9, unas cuantas páginas hacia la izquierda, en su Biblia, unos cuantos scrolls hacia arriba, hacia abajo, perdón, en su dispositivo, Mateo 9, versículos 14 y 15, dice, los discípulos de Juan se le acercaron entonces y le preguntaron, Juan del que se menciona aquí es Juan el Bautista. Y sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús les respondió, ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo? Él. Y el esposo en ese momento estaba con ellos. El ayuno y todo eso era una señal, en este caso hubiera sido una señal de luto porque el esposo no estaba, pero el esposo está presente. Luego les responde, claro que no. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Hablando de cuando el Señor iba a dejar la tierra, iba a ascender al cielo para estar allá hasta que el Padre lo enviara por su esposa. En Juan, este sí lo van a poner en la pantalla, en Juan capítulo 3, versículos 27 al 30, Juan les respondió. Juan el Bautista, de nuevo es el que está hablando aquí. Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Recuerden, aquí es en donde se le dice a Juan el Bautista que Jesús está bautizando más gente que él, del otro lado del Jordán, etc. Y Juan les dice, nadie puede recibir nada si no les es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Versículo 29, el que tiene la esposa, que es Jesús, es el esposo. Pero el amigo del esposo, que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Y luego noten lo que dice el versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo decrezca o que mengüe. Entonces podemos ver, el Señor Jesucristo es visto como el esposo. Y la esposa o la novia es la iglesia. Pablo les dice a los corintios que él ha desposado a la iglesia de Corinto con el Señor Jesucristo y que quiere presentarla como una virgen blanca, sin manchas, sin arrugas, sin nada que le estorbe a él, ¿verdad? Entonces la iglesia es la esposa, el Señor es el esposo. Y podemos ver entonces, dentro de la imagen de esta boda judía, podemos ver que así como el novio prepara un lugar en la casa de su padre para llevar a su novia, el Señor nos dice que Él también prepara el lugar para nosotros en la casa de su Padre. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3. Juan 14, versículos 1 al 3, lo van a poner en la pantalla. ¿Sí? Dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos o moradas, dice la Reina Valera 60. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Imagínense al novio diciéndole a la novia, ¿verdad? Ya después de que sus padres hicieron el trato, ya después de que los dos se desposaron, imaginen el novio diciéndole a la novia, mi amor, me tengo que ir. Voy a ir a preparar un lugar para ti donde yo voy a estar, para que donde yo esté, tú también estés conmigo. ¿Se dan cuenta entonces aquí de la imagen que se está presentando con esta boda judía? Sí, el Señor está preparando ese lugar para su esposa. Y está esperando, que su padre le dé la luz verde, por así decirlo, y que le diga, ok, mijo, es tiempo de que vayas por tu esposa. ¿Cómo creen que se sentiría el esposo terrenal, el esposo del que estamos hablando aquí, cuando el padre va e inspecciona la casa que está haciendo para su esposa y le dice, ¿sabes qué? Es hora, arráncate, ve por ella? ¿Cómo creen que reaccionaría el esposo? ¡Qué bárbaro!, ¿verdad? Calle, boca, pare lengua, pero para luego es tarde. Y si el papá lo despierta a las 12 de la noche para que vaya por su esposa, ¿cree que va a decir, ay, voy mañana?
Para nada, ¿verdad? Inmediatamente se iba a arrancar para ir por su esposa. Entonces, eso es lo mismo que está pasando ahorita en el cielo. Pónganse a pensar en eso, es lo que está pasando ahorita en el cielo. Entre todas las otras cosas que Jesús está haciendo por nosotros, cómo su esposa está preparando un lugar para llevarnos, para que estemos con Él eternamente. Hablaba Lili acerca del amor de Dios y acerca de que Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos, y todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él, podemos anticipar que un día vamos a estar en esa mansión celestial, vamos a estar en esos aposentos que Él ha estado preparando. Lleva ya 2000 años, 2000 y tantos años preparándolo. ¿Se imaginan la clase de casa que nos está preparando? ¿Se pueden imaginar lo glorioso que va a ser? Sí, se pueden imaginar un día llegar y estar con Él ya para no más separarnos. Entonces el Señor está preparando ese lugar para su esposa. Y en cuanto ese lugar esté listo, el Padre le dirá: ahora sí, mijo, es tiempo, ve por tu esposa. Y vendrá por nosotros y estaremos con Él y celebraremos con Él nuestra unión con Él. Yo no sé ustedes, pero a mí me llena de gozo esto, me llena de esperanza, pone una sonrisa en mis labios y me hace sentir que no importa qué tantas pruebas y situaciones difíciles tenga que pasar aquí ahorita en la tierra, va a llegar el día en el que voy a estar con Jesús por toda la eternidad, y todo eso va a ser cosa del pasado para nunca más volver a acordarme de ello, para nunca más volver a sufrir esas cosas, para nunca más tener que pasar por ese tipo de cosas. ¿Sí? Y esa es la esperanza que tenemos en Jesús. ¿Sí? Somos su esposa, somos su novia, ¿sí? Yo sé que para los varones quizás sea difícil imaginarse eso. Yo sé que quizás sea difícil. Pero, ¿se acuerdan lo hermosa que se les hacía a su esposa cuando la vieron? No necesariamente vestida de blanco, pero vestida de una manera especial para casarse con ustedes, y ustedes estaban ahí al frente esperando, y el papá caminaba bien despacito y no se apuraba, y apenas eran las 10 de la mañana y ya querían es más, vamos a cancelar la fiesta, ¿ok? Se cancela la fiesta, váyanse todos para su casa y nosotros nos vamos para la nuestra. Mis hermanos, yo creo que esa es la misma emoción que el Señor Jesucristo va a tener cuando nos vea a nosotros ataviados de blanco, de lino fino. Imagínense también la novia cuando abren las puertas de la iglesia, del registro, donde sea, el jardín, donde sea que se casen, y ven hacia enfrente y ven al camarada ahí vestido de pingüino, ¿verdad? Tratando de sumir la panza un poco para no darle un botonazo a alguien, ¿verdad? Y lo ve tan guapo. Y el papá pensando: ay, mija, ¿cómo fuiste a escoger ese? Y la mamá, ¿quién sabe qué piensan las mamás? Las mamás se la pasan llorando en las bodas, ¿no es cierto? No sé si es de felicidad o de preocupación, pero se la pasan llorando en las bodas. Sí, pero imagínense la escena, por favor. Vamos a ponerle una visión terrenal. Y si eso es lo que pasa aquí en la tierra, imagínense en el cielo. Imagínense en el cielo. El apóstol Juan escribe en Apocalipsis capítulo 19, los versículos 7 y 8. Dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado. Versículo 8, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Sí, imagínense ustedes esta escena, ¿sí? Pero mientras tanto tenemos que esperar, ¿no es cierto? Así como la novia tenía que esperar, y me imagino que a veces la novia también se desesperaba: ¿cuándo irá a venir este? Pues ¿qué clase de casa está haciendo? Qué bárbaro, ya lleva un año preparando todo y no es para dónde. A lo mejor se arrepintió, a lo mejor decidió salirse del país. Quizás todo eso lo pensara la novia. Nosotros, como la esposa de Jesús, no podemos pensar en eso, porque Él es el fiel y verdadero. Y lo que Él promete, lo cumple.
¿sí? Y prometió que nos iba a salvar y por su sangre nos salvó y prometió que nos iba a llevar al cielo y llegará el día en que nos lleve en el cielo. Pero mientras tanto, en Apocalipsis 22, 17 también dice, y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Y el que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. El que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces nosotros como la iglesia decimos que, Señor Jesús, no los veo muy convencidos. Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Señor Jesús, ven. Si ese es nuestro corazón como la esposa, o debe ser nuestro corazón como la esposa. Estamos anticipando la venida de nuestro esposo por nosotros para llevarnos a estar con él. Entonces, en esta parábola, las primeras 2 etapas ya habían tomado lugar. ¿Sí? Ahora las 10 vírgenes esperaban la llegada del esposo por la novia. Noten que la novia no se menciona aquí. Aquí se mencionan nada más las vírgenes. ¿Sí? Porque es de las vírgenes de las que tenemos que aprender la lección hoy. Es de las vírgenes y de lo que unas hicieron y lo que otras no hicieron, de donde tenemos que aprender la lección hoy. De nuevo, el propósito de tener a estas doncellas y sus lámparas era que cuando el novio llegara por su novia, que normalmente era de noche, las doncellas iban a ir aluzando el camino a donde el novio llegaría por su novia y luego, ¿sí?, alumbrarían el camino de la casa de la novia a la casa del novio a donde las iban a llevar. ¿Okay? Ese es el propósito de las doncellas, por eso se necesitaban las lámparas. Si ahora nosotros cuando pensamos en lámparas, pensamos en una lamparita, etcétera, etcétera, pero algunos comentaristas señalan que la palabra que se traduce aquí lámpara más bien podría traducirse antorcha. La verdad de las cosas es que se necesitaba luz, porque en aquel tiempo no había luces públicas, no se sabía hacia dónde se estaba caminando porque era pura oscuridad. Entonces estas doncellas, estas damas estaban ahí para tenían un propósito, que era aluzar primero, llevar al novio a la novia y luego llevar a la novia y al novio a la casa que el novio había preparado. Noten que en el versículo 2, se nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Prudentes quiere decir, o se dice de alguien que actúa con cautela, con precaución, que se prepara, que no deja que las cosas se queden al azar. Piensa en todo lo que se va a necesitar, en todo lo que va a tener que tener para llevar a cabo la tarea que tiene delante y se prepara para ello. ¿Hay gente de esa clase aquí entre nosotros? No, ok. Quiere decir que todos son insensatos. Entonces, eso es lo que quiere decir prudentes. ¿Sí? Mi esposa era bien prudente. Sí, mi esposa siempre que salíamos de viaje preparaba todo. Y me acuerdo, salía con la pañalera y salía con el beliz y salía con el carrito para los niños, etcétera, etcétera. Yo no. Yo salía con una mochila, un cambio de ropa, ¿sí?, y mi computadora. Y era todo lo que necesitaba. Sí, pero estas vírgenes eran 5 eran prudentes y 5 insensatas. Insensato quiere decir que obran tontamente. Que se obra tontamente. También puede traducirse fatuas o fatuos. Alguien lleno de presunción o de vanidad, falto de razón o de entendimiento. Aquí tengo mi lámpara. Con esto basta. No necesito más. ¿Sí? Y hay este tipo de personas. Hay los dos tipos de personas. Las personas que siempre se están preparando para lo que pudiera pasar y las personas que piensan, con esto tengo. Las personas que se preparan para lo que se pudiera pasar, ¿sí?, a veces nunca pasa lo que se supone que pudiera pasar, pero ¿qué pasa con esas personas? Nada. Si algo hubiera pasado, hubieran estado preparados. Pero si pasa todo aquello que pudiera pasar, ¿qué pasa con los insensatos? Pues entonces ellos sí están en problemas, ¿verdad? Porque no tienen todo lo que necesitan, no tienen todo lo que necesitan. Entonces, noten lo que hacen unas y las otras. El versículo 3, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En aquel tiempo se usaba el aceite
para prender la lumbre, para prender el fuego que iba a hacer la luz que se iba a necesitar. Si llevaban lámparas pero no llevaban aceite, ¿de qué servían las lámparas? Mientras tuvieran aceite, iban a servir. Pero una vez que se acabara el aceite, ¿qué iba a pasar? Hasta ahí les llegó el corrido, ¿no es cierto? Versículo 4, en cambio las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Entonces aquí vemos el contraste entre las dos. Aquí podemos ver el contraste, quizás nosotros viéndonos a la luz de lo uno y del otro, ¿en qué campamento quedamos nosotros? Si somos prudentes o estamos siendo prudentes en donde el Señor nos ha llamado a estar, o si estamos siendo insensatos. Si estamos preparándonos para la venida del novio, o si estamos siendo insensatos y decimos, así estoy bien, no hay problema. ¿Sí? Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzamos, dice el dicho, ¿verdad? Mientras no lleguemos al puente, ni para qué preocuparnos, hombre. Tú te estás preocupando por cosas que todavía no pasan. Sí, guau, hombre, qué bárbaro, qué aburrido, qué legalista, qué tonto. Preocupándote por cosas que que a lo mejor ni siquiera pasan, pero que pudieran pasar. De nuevo, el propósito para el que estaban ahí estas doncellas, estas vírgenes, era para alumbrar con sus lámparas el camino. Para que las lámparas alumbraran, necesitaban tener suficiente aceite. Y no tener aceite para mantener las lámparas encendidas muestra que no estaban listas, que no estaban preparadas para recibir al novio. Ahora noten lo que pasa en el versículo 5. En el versículo 5 dice, como el esposo se demoró. En mi Biblia la siguiente palabra es todas. Mi Biblia la siguiente palabra es todas. Entonces, versículo 5, como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon y se durmieron? Todas. No hubo, las 5 prudentes no estaban ahí como sonámbulas con los ojos abiertos así para no perderse de cuando llegara el novio. No, se durmieron, igual que las insensatas. El problema no era que se quedaran dormidas, el problema es que cuando fueran despiertas no iban a tener lo que necesitaran para servir al novio. ¿Sí? Ese era el problema, no que se quedaran dormidas. Como cristianos, somos llamados a mantenernos atentos. ¿Sí? Somos llamados a mantenernos atentos a lo que vemos pasar a nuestro alrededor, para que aun cuando no podamos saber el día y la hora exacta de la aparición de nuestro Señor, estemos preparados para encontrarnos con Él. Eso no quiere decir que nos pasamos todo el tiempo con los ojos abiertos. ¿Algunas han tratado de mantenerse despierto toda una noche? Nunca lo han tratado, ¿sí? Bueno, pues habemos quienes sí lo hemos intentado, por las razones equivocadas, pero sí lo hemos intentado. Y no es fácil y no es muy divertido, ¿sí? Dependiendo de la situación y de la razón por la que estamos tratando de mantenernos despiertos, a menudo no es fácil y no es muy divertido. Estamos cabeceando, trabajaba en un lugar en Mexicali que se llamaba la autonética, y en esta autonética se hacían microcircuitos. Y se trataba de soldar hilos de oro del centro del microcircuito a las orillas del microcircuito, cuando los microcircuitos medían como 1 pulgada por 1 pulgada, que es gigantesco para nuestros tiempos. Y yo trabajaba el turno de la noche, y lo teníamos que hacer con microscopios. No se imaginan cuántas veces salí de ahí con los ojos bien morados. Pues estaba trabajando con ¿verdad? Pegando el hilo, y era de oro, pegando el hilo, etcétera, etcétera, y trabajaba de noche de 11 a 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana me iba a la escuela, que comenzaba a las 7, y así sucesivamente. Pues hubo varias veces en las que, tratando de hacer mi trabajo, ¿qué pasaba? Me quedaba dormido. Y ahí estaba yo, ¡pum! Y volvía, tomaba café, me mojaba la cara, iba al baño y volvía, y después de 1 hora de volver a trabajar en mi microscopio, estaba trabajando y ¡pum! No es fácil querer mantenerse. Entonces, como cristianos no somos llamados a estar siempre despiertos,
físicamente. Se nos llama a estar atentos, a estar prestando oreja, a estar atentos de lo que está pasando y ver, de nuevo, aunque no sabemos el día y la hora exacta de la aparición de nuestro Señor, estar preparados para encontrarnos con Él. No se necesitaba que las vírgenes estuvieran despiertas, por así decirlo, se necesitaba que las vírgenes estuvieran preparadas, ¿sí? Y eso es lo que el mensaje de esta parábola. Pablo les escribe a los tesalonicenses estas palabras en 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 al 6. 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 al 6. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Noten, no viven en tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Mantengámonos atentos y sobrios. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que ser sobrios, reconocer lo que está pasando, ¿sí? Y tomar las medidas necesarias para estar preparados en caso de que ahorita mismo llegase el novio para llevarnos a la casa que está construyendo para nosotros. Amén. Santiago nos dice en Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8, nos dice Santiago 5, 7 y 8, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Versículo 8, también ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. ¿Sí? El labrador duerme, ¿no es cierto? El labrador descansa, pero constantemente está pensando en cómo va la cosecha, en si ya va a llover, si lloverá en los próximos 2 días, en los próximos 3 días. Está pensando en qué vio en sus plantas la última vez que fue a revisarlas. ¿Hay algún gusano, hay algún insecto, hay algo contra lo que tenga que cuidarlas para que no se acaben con ellas, para que tener una buena cosecha, etcétera, etcétera? De eso es de lo que está hablando. Mantenemos nuestra mente en las cosas del cielo. Mantenemos nuestra mente en las cosas que el Señor nos enseña en su palabra para poder estar preparados como Él quiere que estemos preparados para su venida. O, así como estamos ya contentos, ya no necesitamos más. Ya, aquí tengo mi lámpara y con eso basta. Sí, nunca basta, mis hermanos. El conocimiento de Dios nunca es suficientemente grande, porque Dios es grandísimo, porque Dios es inmenso. Hablábamos este jueves en nuestro grupo de lectura acerca de lo inmenso que es Dios, y hablábamos acerca de cómo no podemos ir a un lugar en donde no esté Dios, porque muchos dicen, es que Dios está en todo lugar. Pero no se trata de que Dios esté en todo lugar, se trata de que no hay lugar en donde Dios no esté. Pastor, me está haciendo bolas, no entiendo lo que me está diciendo. Entonces, ¿Dios no está en todo lugar? No. Pero no hay lugar en el universo que no esté delante de Dios. ¿Cómo lo explicamos eso? Bueno, pues está el cielo que vemos, luego está el espacio que es negro, es oscuridad, etcétera, etcétera, y luego llegamos al sol, y más allá del sol hay luz inaccesible, hay luz eterna. Ahí es el lugar donde mora Dios. Y todo lo que hay en el universo, después de esa luz, Dios lo ve todo al mismo tiempo. Es como, por ejemplo, si ustedes tienen una pecera y están afuera de la pecera, ustedes pueden ver todo lo que está pasando dentro de esa pecera, porque no están limitados a lo que hay dentro de ella, ¿no es cierto? Así Dios no es limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él es más grande que el universo, con lo vasto que el universo es. Y no hay ni un solo espacio en todo el universo que no esté delante de Él. Pero no es porque Él está en todo lugar, sino porque no hay lugar a donde podamos ir que Dios no pueda ver. ¿Sí me entienden? Ok, entonces así de grande es Dios. ¿Cuándo lo vamos a conocer completamente?
¿Cuándo vamos a saber lo grande que es su amor, lo grande que es su gracia, lo grande que es su misericordia, si no nos detenemos a pensar en su grandeza? Si no nos detenemos a pensar en su poder, si nos conformamos nada más con, ya tengo la lámpara, ya, con eso me basta. No, mis hermanos, no. Debemos de constantemente buscar conocer mejor a Dios, porque Él es el que nos conoce mejor a nosotros, y entre más lo conozcamos a Él, más habilidad tenemos para complacerlo en todo lo que hagamos en esta tierra, mientras Él nos tenga aquí para servirle. Amén. Entonces debemos de tener paciencia. El Señor viene pronto. ¿Sabemos cuándo? ¿Sabemos el día? ¿Sabemos la hora? ¿Estamos listos? Ay, los quería. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así mero. No se dudó, los que dijeron sí, no lo dudaron. Sí. Y esa es la convicción que debemos tener en nuestras vidas hoy, de que si el Señor viniera por su esposa, hoy yo me voy a ir. Yo voy a estar con Él para toda la eternidad. Eso es lo que se llama estar preparados. Si pensamos, pues no sé, porque anoche, no sé, porque esto, no sé, porque me he estado portando mal, no sé, eso no es estar preparados. Estar preparados es decir, sí, estoy preparado. Y es más, quiero que venga hoy. Necesito que venga hoy. Ya me cansé de esperar. Ya no quiero esperar más al esposo. Ya no quiero esperar más al novio. Sí, ya quiero estar con él. Así como la novia diría del novio aquí en la tierra y el novio diría de la novia aquí en la tierra también. Noten el versículo 6. A la medianoche se oyó gritar. ¿Cuándo se oyó gritar? A la medianoche. Aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Noten, vienen a medianoche, a la hora menos esperada. ¿Ustedes creen que todos estaban dormidos juntamente con el cortejo? Todos estaban bien dormidos. ¿Ok? Y quizás muchos se fueron a la cama pensando, no va, esta noche tampoco va a venir. Esta noche tampoco va a venir. ¿Sí? A menudo nos vamos a la cama pensando, no va a venir, no puede venir. Esta semana no va a venir. Este mes no va a venir. Ya estamos en marzo, qué bárbaro. Vamos a entrar en el cuarto mes del año 2023 y todavía no viene. No va a venir, este año no va a ser. Definitivamente no antes del domingo de resurrección. Sí, es más, Señor, no vengas antes del domingo de resurrección. Tenemos un muy glorioso servicio planeado, un picnic, a dónde ir después del servicio. A veces que sí, espérate después del domingo de resurrección. Pero les aseguro que nadie nos acostamos cada noche, bueno, no nadie, porque yo sí digo, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero la mayoría de la gente no se acuesta pensando, Señor puede venir hoy, estoy listo, estoy preparado. No hay forma en la que yo me vaya a quedar atrás. Si viene, nos vamos. Señor, heme aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la mentalidad que debemos tener. Así como ahorita respondieron, sí, cuando pregunté, ¿están listos? Sí. Esa es la mentalidad con la que nos debemos ir a la cama, porque no sabemos ni el día ni la hora. ¿Sí? Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener esa mentalidad. Y aquí se nos dice que a medianoche fue cuando se oyeron los gritos de, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Sí? A la hora menos esperada. En Marcos capítulo 13, lo van a poner en la pantalla, Marcos capítulo 13, los versículos 35 al 37, dice, así que ustedes deben mantenerse, ¿qué? Despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer. Y luego noten lo que dice el versículo 36, no sea que venga cuando menos lo esperen, y los encuentre dormidos. 37, esto se los digo a ustedes, esto que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. De nuevo, no quiere decir manténganse despiertos físicamente, quiere decir manténganse atentos. Manténganse atentos, vean las señales que se están dando, vean lo que está pasando a su alrededor, vean lo que la palabra dice acerca de las cosas que van a estar pasando entre más se acerca mi venida, su venida. Y cuando vean estas señales, entonces vuélvanse al cielo, porque de ahí es de donde viene su redención. Vuélvanse al cielo, estén atentos, estén atentos.
Versículo 7 de Mateo 25 dice, todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas vírgenes se levantaron? ¿Se dan cuenta de eso? Todas las vírgenes se levantaron. No fueron nada más 5 de ellas, todas se levantaron. ¿Y qué hicieron todas? Alegraron sus lámparas. Esa es la primera reacción. El Señor viene, entonces tenemos que arreglar nuestras lámparas, tenemos que prepararlo todo. Versículo 8, entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Ahí está el problema. Todas se despertaron, todas arreglaron sus lámparas, todas encendieron sus lámparas, pero las lámparas de las insensatas estaban por apagarse porque no tenían suficiente aceite. ¿Y qué es lo que hacen? Van con las prudentes y les dicen, hey, compartan un poco de su aceite, nuestras lámparas se están apagando. De nuevo, las vírgenes insensatas creyeron que con tener sus lámparas sería suficiente, pero había algo que necesitaban hacer para estar preparadas y no se prepararon. ¿Sí? Mucha gente va a despertar el día después de que la iglesia sea arrebatada y va a ver que algunos de sus familiares y de aquellos que les estuvieron advirtiendo por mucho tiempo que el Señor venía, ya no están y van a correr, van a andar de un lado para otro, van a querer de alguna manera alcanzar el arrebatamiento, van a pedirles a quienes vean por ahí, necesitamos aceite, por así decirlo, pero ya no va a haber, ¿sí? El apóstol Pablo les escribe a los corintios en 2 de Corintios 13, el versículo 5, les dice, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe, pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Examínense, estoy preparado. No es para asustarnos ni nada de eso, es para que sepamos que si Él viene, nos vamos. Escucharon el verso sin esfuerzo. Es para que sepamos que si Él viene por nosotros, nos vamos. A ver, todos juntos. Es para que sepamos que si Él viene por nosotros, nos vamos. ¿Sí? Esa es la razón que se nos llama a examinarnos. ¿Sí? No porque hayamos perdido la salvación. Les digo algo, a lo mejor nunca hemos sido salvos. Creemos que somos salvos, creíamos que éramos salvos, porque hicimos una oración, porque fuimos a la iglesia, entre comillas, correcta, porque leemos la Biblia, porque cantamos qué bárbaro, con mucho volumen, o con la mejor, porque diezmo. Mucha gente cree que por todo eso ya es salva y no lo es. Se va a encontrar un día con el Señor Jesucristo y va a decir, Señor, Señor, pero ¿qué en tu nombre? Y Él va a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Sí? Entonces tenemos que estar preparados. Versículo 9, noten, cuando las insensatas les piden aceite a las prudentes, noten la respuesta de las prudentes. Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Compren para ustedes mismas. De nuevo, una vez que el Señor venga por su iglesia, ya no habrá forma en la que quienes no estaban preparados para ello puedan evitar los eventos que seguirán al rato de la iglesia. Ya no hay forma. Ya no hay segundas oportunidades. Una vez que el Señor nos llame a su presencia, ya sea por medio del rapto, por medio de la muerte, ya no hay segundas oportunidades. Ya cuando cruzamos de este mundo al que sigue, de esta vida a la que sigue, ya solamente hay 2 lugares a donde podemos ir: al cielo, a la gloria eterna con el Señor, o al infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ya no hay una segunda oportunidad. No existe el purgatorio, no existe un lugar en donde podemos ir para prepararnos y limpiarnos de toda nuestra maldad para luego ser aceptados en el cielo, porque aun cuando hubiera un lugar en donde nosotros pudiéramos ir a limpiarnos y prepararnos para ir al cielo, no valdría de nada, porque para eso murió Cristo y para eso derramó su sangre Jesucristo.
Entonces, o lo recibimos aquí en este lado de la eternidad, o ya no hay otra manera. Ya no hay otra manera. ¿Sí? Pero así como las mujeres, como las vírgenes insensatas, ¿sí? Mucha gente cree que va a haber una oportunidad. Hay oportunidad hasta el último momento. ¿Sabes qué? Mientras haya aliento de vida en tu cuerpo, hay oportunidad. Y les decimos, ¿verdad? Acuérdate del ladrón que murió a un lado de Jesucristo, que les dijo, en verdad, cuando el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, el Señor que le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Ahora imagínense el ladrón llegar delante a las puertas del cielo y que alguien le pregunte, ¿y tú tú quién eres? ¿Sí? Nunca hiciste nada. No te bautizaste, nunca ofrendaste, nunca presentaste sacrificios, nunca fuiste a la sinagoga. ¿Por qué te vamos a dejar entrar? Porque el que estaba crucificado a un lado de mí me dijo que hoy iba a estar con él en el paraíso. Sí. Esta es la única razón por la que vamos a estar en el cielo con el Señor. Porque el que estaba crucificado en medio de los dos ladrones nos prometió que si creíamos en Él íbamos a tener vida eterna e íbamos a tener entrada al reino de los cielos. Ninguno de nosotros va a llegar con una lista de buenas obras que hicimos. Y las buenas obras que hayamos hecho las hacemos para obtener las coronas que un día vamos a poner a los pies de nuestro Señor. Amén. Entonces, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por estar preparados para cuando Él mande a su Hijo por su iglesia. ¿Sí? Cada uno de nosotros es responsable. Yo no soy responsable por ustedes, aunque soy responsable de por enseñarles la Biblia, enseñarles la palabra y de alguna manera con mis habilidades tan limitadas, tratar de mostrarles el corazón de Dios. Pero al final de cuentas, ustedes son responsables por estar preparados o no. Y yo no los voy a... Es que la congregación que me diste, Señor, qué bárbaro. Les entraba por un oído y les salía por el otro. No había manera de ganárselos. No, yo voy a ir delante del Señor y yo voy a ser responsable por mí mismo y no los voy a poder hacer responsables a ustedes. Sí, entonces, cuando cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por estar preparados para cuando Él mande a su Hijo por su iglesia. Ahora, aquí debo hacer una aclaración, porque hay quienes igualan al aceite del que se está hablando aquí con el Espíritu Santo. ¿Okay? Y si bien en las Escrituras a veces se usa el aceite como símbolo del Espíritu Santo, no aplica en esta enseñanza, porque si el aceite representa al Espíritu Santo, entonces implicaría que este se puede, ¿qué? Se puede comprar o adquirir de otras personas. Y sabemos que la única forma de ser llenos del Espíritu Santo es por medio de Jesucristo. Entonces, aunque sí el aceite a veces se usa como símbolo del Espíritu Santo, aquí no queda ese simbolismo porque las vírgenes podían ir a comprarlo y el Espíritu Santo no es algo que se pueda comprar. De nuevo, la enseñanza que se nos está transmitiendo aquí es que debemos estar preparados. Versículo 10 dice, pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y luego qué pasó? Se cerró la puerta. Llegó el novio, las insensatas tuvieron que ir a buscar, a comprar, a la medianoche, ¿se imaginan? En aquel tiempo a tratar de comprar. Así de repentina va a ser la venida del Señor, en el que no va a haber oportunidad de nada. Los que vamos a irnos con Él vamos a desaparecer y los que se quedaron van a despertar. ¿Y dónde se fue y dónde está? ¿Estás en el baño, honey? No, ya no estoy. Bye bye. Con las aeromosas en el avión cuando nos despidan. Bye bye. No, ya no vamos a estar. Nos van a buscar, pero no vamos a estar. ¿Sí? Van a entrar a nuestra recámara, van a ver si el Beliz está todavía ahí, porque a lo mejor nos fuimos de viaje a medianoche. Y saben que no vamos a estar por ningún lado.
y van a quedarse sorprendidos de que todo lo que se les dijo, todo lo que se les predicó, todo lo que se les advirtió, se está cumpliendo delante de sus mismos ojos y ya no hay marcha atrás. Entonces, mientras ellas fueron a comprar el aceite, llegó el novio y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Así que, ¿querían entrar las vírgenes? Sí. ¿Despertaron? Sí. ¿Se fueron a preparar? Sí. Pero después de que ya el Señor había entrado con las 5 vírgenes prudentes a las fiestas de la boda y la puerta se había cerrado, y una vez que la puerta se cierra ya no se vuelve a abrir. ¿Sí? En Mateo capítulo 7, no lo van a poner en la pantalla, lo van a tener que buscar. Mateo capítulo 7, los versículos 21 al 23, el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, pero yo les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Entonces déjanos entrar. Pero él les dice: no las conozco. Y luego noten lo que les dice en el versículo 13 a sus discípulos: estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Miren, mis hermanos, una vez más, ¿cuál era el propósito de las 10 vírgenes y sus lámparas? Estar preparadas. ¿Para qué? Para llevar al novio a la casa de la novia, y luego para alumbrar el camino para novio y novia a la casa del Padre. Amén. Mis hermanos, esa es la función que nosotros como cristianos tenemos aquí en la tierra ahorita. Somos como uno de esos 2 grupos de vírgenes, o las insensatas o las prudentes. Y nosotros debemos de estar llevando a Cristo a quienes lo necesitan conocer, para que decidan si quieren ser parte del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo o no. Pero también debemos de alusar el camino de los que están perdidos a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito por el que estamos aquí. Me fascinó el testimonio de mis hermanos jóvenes aquí hoy. ¿Sí? Pero ahora hay que llevar ese mensaje y ese testimonio a las personas que todavía no han conocido a Cristo. You know what I mean? Tenemos que llevar ese mensaje a las personas que todavía no han conocido a Cristo, que necesitan acercarse a Él, que necesitan ser impactados por Él en sus vidas para que ellos puedan tener la misma experiencia que nuestros jóvenes tuvieron, que nosotros hemos tenido. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y mientras estamos haciendo eso, estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor. Estamos siendo prudentes y estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestra luz está alumbrando. ¿Sí? Y porque es precisamente por el poder del Espíritu Santo que nuestra luz está alumbrando, nuestra luz no se debe ni se puede apagar. No se enciende una lámpara y se mete debajo de la cama, ¿no es cierto? ¿Sí? Sino que se pone afuera para que todo el mundo sea alumbrado. Esa es la misma cosa, mis hermanos, es la misma cosa. ¿Sí? Entonces, el propósito de esta parábola es advertir al creyente que debe mantenerse alerta, debe estar siempre preparado, porque el precio por no estar listo, por no estar en los negocios de nuestro Padre, es demasiado alto. Cuando nos damos cuenta que estamos en los negocios de nuestro Padre, podemos decir: estoy preparado. Si nuestro corazón está frío, no está sirviendo a Dios por medio del servicio a su pueblo, si nuestro corazón está alejado del Señor, si nuestro corazón, si hemos dejado que nuestra vida deje de brillar como debe de brillar, es tiempo de examinarnos. Es tiempo de examinarnos para ver si estamos en Él o no. No queremos ser como las vírgenes insensatas, queremos ser como las vírgenes prudentes.
En Lucas capítulo 12, los versículos 35 al 40, el Señor les dice a sus discípulos, manténganse listos. Noten, con la ropa puesta y con su lámpara, ¿qué? Encendida. Manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Versículo 36, sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas. ¿Sí? En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa. Noten esto, por favor. Y Él mismo vendrá ¿a qué? A servirles. ¿Se imaginan? Sentados a la mesa de la cena de las bodas del Cordero, y el Cordero es el que nos va a servir a nosotros. Pónganse a pensar, hasta en el cielo se humilla de tal forma que se convierte en siervo de aquellos a los que vino a salvar. ¿Pueden creer eso? ¿Y qué nos debe decir a nosotros de la actitud que debemos de tener aquí en la tierra? Y quizás como Pedro, cuando le quiso lavar los pies, digamos, Señor, tú me vas a servir a mí, yo debería de servirte a ti, siéntate por favor, yo quiero servirte. Y Él va a decir, no te preocupes, no te preocupes. Aún en el cielo, yo soy el siervo de todos. Oh my goodness, por favor. Aún en el cielo yo soy el siervo de todos. Me llaman Señor, les dijo a sus discípulos. Me llaman Señor. Y lo son. Pero si yo, su Señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también lávense los unos a otros. Esto me llena de asombro a mí. Me llena de asombro a mí. Que aquel que pagó por mí, estando ya en el cielo, ¿qué más pudiera yo pedir? Ahora me está sirviendo a mí. En el versículo 38 dice, dichosos los siervos a los que su Señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. Versículo 40, también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes, ¿qué? Menos lo esperen. Vendrá cuando menos lo esperen. Cuando estén tranquilos, cuando estén conformes, cuando bajen la guardia. Y mis hermanos, entre más viejos nos hacemos, más tenemos la tendencia a bajar la guardia, ¿no es cierto? Más rápido nos cansamos, más pronto nos desesperamos. Por eso a menudo los jóvenes no quieren tener nada que ver con nosotros, porque nos portamos como viejitos enojones. Nada más estamos ahí para señalarles todo lo malo que hacen, pero no para recordarles cuánto Dios los ama. ¿Sí? Y a veces ese es el problema, que nos portamos como viejitos enojones. ¿Sí? Nos vemos al espejo y nos vemos igual de jóvenes que cuando teníamos 20 años, ¿no es cierto? Selfies. Pero nos portamos como viejitos. Por eso tenemos que alcanzar a los jóvenes, y para alcanzar a los jóvenes no nos podemos seguir comportando como viejitos enojones. Tenemos que portarnos como los más amorosos hombres y mujeres que esos jóvenes van a conocer. Tenemos que abrir las puertas y nuestros brazos, que sepan que pueden venir a nosotros con cualquier inquietud, con cualquier duda, con cualquier debilidad, con cualquier cosa que los esté atormentando, y lejos de decir, ¡ay, chamaco del demonio, quítate de aquí! Vamos a recibirlos y vamos a recordarles cuánto les ama el Señor a pesar de lo que son, porque el Señor nos ama a nosotros a pesar de lo que. Ok, si están poniendo atención. Romanos 13, versículos 12 al 14 dice, la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias,
Más bien, dice el versículo 14, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que es estar preparados. Sí, es una lucha diaria, es una lucha continua, sí, es una lucha para algunos mayor que para otros, pero es una lucha que debemos librar para que Dios nos encuentre, para que el Señor nos encuentre preparados. Amén. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más para dirigirnos en un canto más, Pablo les escribe a los Efesios en Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24. Con esto vamos a terminar aquí hoy. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es como nos preparamos. Eso es el aceite que mantiene ardiendo nuestras lámparas, alumbrando el camino, llevando a Jesús a quienes no lo conocen y llevando a los que no lo conocen a Jesús también. Estamos en el papel de las vírgenes ahorita, aunque ya tenemos la posición de esposa, pero estamos en el papel de las vírgenes. Seamos prudentes y mantengámonos listos y listas, porque no sabemos cuándo va a regresar nuestro esposo por nosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por lo bueno que eres, por cómo, Señor, a través de estas páginas que estudiamos, Señor, nos muestras más y más acerca de tu corazón y de tu naturaleza, Señor. Padre, gracias por esta parábola de las 10 vírgenes. Gracias, Señor, que una vez más nos llamas a estar continuamente preparados. Si es verdad, no sabemos ni el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que un día vendrás por nosotros. Así es que, Señor, teniendo esa confianza de que cumplirás tu promesa de venir por nosotros, porque tú mismo nos dijiste que en la casa de tu Padre hay muchos aposentos y que ibas a preparar un lugar para nosotros. Y nos prometiste que si ibas a ir a preparar lugar, volverías a nosotros y nos llevarías contigo para que donde tú estás, nosotros también estemos. Señor, ayúdanos a vivir con esa esperanza, pero no solamente con la esperanza, sino diariamente asegurándonos de que estamos preparados para el encuentro que tendremos contigo. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a cada persona que está aquí en este lugar hoy. Bendice a nuestros jóvenes, bendice a quienes están tratando de guiarlos por la verdad de tu palabra, bendice a nuestros niños y sus maestros, bendice a nuestros adultos, jóvenes adultos, a nuestros papás, a nuestros abuelitos. Bendice, Señor, a tu pueblo y que todos podamos estar seguros y decir como el Espíritu y la esposa: sí, ven, Señor Jesús. Estamos preparados, oh Dios. Ayúdanos a hacer nuestra luz brillar mientras estemos aquí en la tierra, preparándonos para ese día en el que podremos brillar en la eternidad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.